Muy buenos días, queridos amigos. Como todos los martes, estamos aquí en el podcast Your Adaptation Journey. Es para mí un gran placer estar hoy compartiendo estos micrófonos, como decíamos antes de que existiera el podcast en los programas de radio, con la doctora Elizabeth Salamanca Pacheco, quien es una distinguida académica de renombre internacional, especializada particularmente en el tema, investigadora en el tema de la relación México-Estados Unidos, particularmente en la emigración. Pero algo interesante es que, de estudios de la inmigración hay muchos, pero hay pocos estudios tan relevantes como los que ella ha dirigido en la inmigración empresarial, la inmigración calificada. Así que la idea de esta charla, pues, es compartir algunas experiencias interesantes sobre la vida de un emprendedor que sale de Latinoamérica, particularmente de México, de Colombia, que es donde sé que tienes más experiencia, Liz, y de ahí llegar a Estados Unidos y arrancar un negocio exitoso. Es un proceso de adaptación. Y este podcast justamente se llama eso, Your Adaptation Journey. Y pues qué mejor que platicar de este tema apasionante. Liz, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Gracias, Liz. Pues vamos a platicar un poquito. Para empezar, cuéntanos cómo fue que empezaste a analizar este tema, este interés académico en primera instancia. Sí, pues mira, tiene ya prácticamente 5 años. Desde el 2015 yo decidí tener una estancia de investigación en el Baker Institute de Rice University, y específicamente dentro del Baker Institute está el Centro México. Y pues obviamente el Centro México tiene como objetivo primordial analizar temas que competen pues tanto a México como a Estados Unidos, sobre todo temas de naturaleza transfronteriza, y justamente uno de los temas que al Baker Institute le interesaba abordar era el tema de la migración calificada. Como tú comentabas hace un momento, pues hay muchísima literatura en torno a la migración, sobre todo migración de México hacia Estados Unidos, pues porque es el corredor de migración a nivel mundial más importante en cuanto a volumen. Así que pues en el caso del Centro México del Baker Institute, pues ya habían estado analizando este tema durante mucho tiempo, pero no había investigación que se enfocara en cuestiones de migración altamente calificada. A lo mejor acá valiera la pena hacer esta distinción. Normalmente en la literatura se habla de la migración poco calificada, de la migración calificada y de la migración altamente calificada. Y aunque en realidad no hay como tal un consenso en cuanto a la definición de estos términos, digamos que pues el grueso de los académicos, el grueso de los investigadores consideran migración altamente calificada a aquellos migrantes que tienen por lo menos estudios de nivel licenciatura o incluso estudios de posgrado. Y el Baker pues estaba interesado justamente en analizar por qué en las últimas décadas la migración altamente calificada seguía una trayectoria inversa a la de la migración poco calificada, en el sentido de que mientras la migración poco calificada de México hacia Estados Unidos estaba presentando un decrecimiento, la migración altamente calificada al revés, ¿no? Estaba creciendo, y además estaba creciendo a tasas impresionantes año con año. Entonces, por eso surgió la inquietud de analizar esto, y específicamente en el caso del Centro México, el director del Centro México, que es Tony Payán, tenía un especial interés en analizar el fenómeno de la migración empresarial. ¿Por qué tantos empresarios mexicanos en los últimos tiempos habían decidido ir a Estados Unidos? Entonces, justamente de ahí surgió el interés, y pues desde hace 5 años, pues ahora sí que me he dado un clavado de lleno en este tema, ¿no? Claro, y de manera pues muy exitosa. Han sido muy relevantes los artículos de investigación que has publicado. Y pues la mayor parte de las personas que nos hacen favor de escuchar en este momento, pues son probablemente directivos, son empresarios en Latinoamérica, y pues probablemente sea la primera vez que escuchan acerca de que hay una rama de la investigación especializada justamente en este tipo de procesos migratorios que son claramente distintos. Apenas escuchaba una conversación entre el doctor Mauro Guillén de la Universidad de Wharton y el doctor Tomás Chamorro, psicólogo organizacional, acerca de cómo acá en Estados Unidos tenemos
necesidad, o el país tiene la necesidad paradójicamente de los dos tipos de migración. Por ejemplo, una de las cosas que comentaba él es que en el futuro, en el 2030, para poner algo específico, la población mayor de 60 años será enorme, y que además la idea de pues ir a la escuela, estudiar en la universidad y trabajar y retirarte, pues ya va a estar en desuso en el 2030. Lo que se verá mucho más es gente que sale en el 2000, que trabaja 25 años, regresa a la universidad a estudiar y vuelve a tener 20 años de vida activa. Y entonces lo que decía es que necesitamos mucha migración no calificada que precisamente pueda proveer de los servicios a una población que se está aumentando la edad, que se está haciendo anciana, lo cual le llama mucho la atención porque económicamente se puede mostrar que ese tipo de migración también es muy relevante. Y bueno, cuéntanos, en ese mismo tenor, ¿cuál es una buena razón por la cual a países como Estados Unidos en concreto le puede resultar relevante la migración empresarial y la migración calificada, que no necesariamente van de la mano? ¿O cuál es la relación que hay entre el empresario y sus niveles académicos? ¿Cómo está esto? Sí, a ver, yo creo que Danos es un muy cierto. panorama, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy cierto esto que comentas. O sea, creo que a pesar de que siempre se ha hablado y además se ha documentado el impacto económico positivo que tanto la migración, digamos, poco calificada como la migración calificada y altamente calificada tienen en Estados Unidos en términos de contribución económica, no solo a través del pago de impuestos, que pues también son contribuyentes como cualquier otro ciudadano de Estados Unidos, sino también en cuanto, por ejemplo, a la revitalización de ciertas zonas urbanas, de ciertas zonas suburbanas que nativos norteamericanos abandonaron hace mucho tiempo por X o por y ahora justamente estos grupos de migrantes están revitalizando todas esas zonas, ¿no? Y bueno, podríamos seguir hablando de varios ejemplos específicos de esta contribución económica, pero creo que limitarlo solo a la contribución económica sería quedarnos cortos. Hay que considerar también en términos, por ejemplo, de procesos de innovación, la contribución que los dos grupos de migrantes, tanto poco calificados como calificados, podrían tener, porque normalmente pensamos, ¿no? Solemos tener como esta idea de que, pues sí, nuestros migrantes están ahí atendiendo sector primario y sector secundario en Estados Unidos, que quizás a la propia población norteamericana ya no le interesa tanto, ¿no? Y que más bien en el sector terciario, en el sector de servicio, pues los que están ahí contribuyendo son los propios nativos norteamericanos u otro tipo de migrantes como los migrantes indios o los migrantes chinos. Y creo que no, creo que esto está cambiando, y cuando decía yo que en el caso de los dos grupos, me refería a en lo que sería la economía del conocimiento, todos estos procesos de innovación. A ver, siempre vas a necesitar gente en las áreas operativas, ¿no? Simplemente lo que cambia es el tipo de formación de esas personas. Ahora, por ejemplo, pues se habla mucho de que, sin que lo diga yo de manera peyorativa, pero lo que eran antes los obreros, pues ahora van a ser los data miners, ¿no? Y para esa parte, pues necesitas gente de nivel operativo que esté dispuesta también a tener una contribución en términos de esfuerzo, en términos de tiempo, a veces que requiere a lo mejor un nivel de disposición que los propios a veces norteamericanos no tienen, y que sin embargo los migrantes por diferentes cuestiones, por diferentes circunstancias, sí están dispuestos a dar en términos de tiempo, en términos de esfuerzo. Entonces creo que ahí, aún hablando de la economía terciaria, de la economía del conocimiento, de procesos de innovación, los migrantes poco calificados van a seguir teniendo una contribución. Y a lo mejor acá quisiera aclarar antes de que siga hablando de esto, cuando digo poco calificados, no lo hago en un sentido de desprecio, en un sentido peyorativo, lo hago siguiendo las clasificaciones que la literatura normalmente utiliza, y que se utiliza este término de low skill migration, que no por eso deja de ser sumamente valiosa. Y luego del otro lado está este segundo grupo de migración calificada y altamente calificada, que ya desempeña un papel muy diferente también en esa economía del conocimiento. Por ejemplo, lo que yo he visto
sin que generalicemos, pero hablando como de la tendencia hacia dónde se mueve este tipo de migración, estos grupos que surgieron en una investigación que recientemente llevamos a cabo y que nos llamó mucho la atención, de millennials, de gente que está en sus 30 años o iniciando sus 30 años y que ya se conciben a sí mismos como ciudadanos globales y que traen otra mentalidad, que traen una formación muy sólida y que justamente ellos ya están acostumbrados no solo a aprender, sino también a ejecutar dentro de esa economía del conocimiento. Entonces, es impresionante la cantidad de mexicanos con mucha capacidad que están, por ejemplo, en temas de desarrollo de software, que están en temas de desarrollo de aplicaciones, que además traen, por ejemplo, modelos que resuelven necesidades de mercados emergentes. Me refiero, por ejemplo, a modelos de fintechs, por ejemplo, que quizás, digamos que se adaptaron de manera mucho más rápida en los mercados emergentes, pues por los propios vacíos institucionales de estos mercados, y que ahora en mercados desarrollados también se vuelven muy necesarios, pero haciéndole ciertos ajustes, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos migrantes mexicanos, millennials, que traen esta concepción de ciudadano global, que ya traen este tipo de formación, pues obviamente en donde van a contribuir es en ese tipo de sectores que son sumamente necesarios para economías como la estadounidense, ¿no? Entonces, pues yo diría que sí, que los dos tipos de grupos de migrantes siguen siendo necesarios, incluso yo me atrevería a decir indispensables para la economía de Estados Unidos. Si me lo permites, y ya con esto cierro la idea, tú hablabas, por ejemplo, de estas tendencias demográficas. Hace poquito leía yo un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo y ellos denominaban a este sector o a este grupo de la población la cuarta edad, en el sentido de que, pues sí, efectivamente tienes a un grupo de personas que no solo físicamente está muy bien para seguir teniendo una vida activa en todos los sentidos, sino que además mentalmente, pues ellos necesitan seguir contribuyendo, necesitan seguir involucrándose. Entonces, por una parte, demográficamente tienes a este grupo de la cuarta edad. Y por otra parte, tienes esta realidad, aún con la pandemia, que es, digamos, incontestable, que es el tema del talent shortage, de la escasez de talentos. Entonces, aún queriendo Estados Unidos impulsar o empujar a todas estas personas nacidas en Estados Unidos hacia el sector de la economía del conocimiento, no va a ser suficiente con la cantidad de personas que tienen para satisfacer este tipo de necesidades y forzosamente van a tener que seguir recurriendo a migrantes que aporten ese tipo de conocimientos. Entonces, bueno, nada más quería yo cerrar esa idea con el tema también de la escasez de talentos o del talent shortage, que pues es una realidad independientemente del COVID, ¿no? Nada más en la introducción ya nos diste una cátedra como para 3 horas. Aprovecho para saludar a Irene Arias Hoffman, la presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo, que espero que en breve la tengamos aquí en nuestro podcast también, de la parte de pues una especie de incubadora que tienen el BitLab. Y bueno, pues bueno, la verdad es que me surgen muchas preguntas a partir de lo que nos comentas. Voy a empezar por preguntas un poco peatonales, por decirle así. A ver, cuéntanos una historia. Cuando hablamos de un migrante empresarial, ¿cuál es la historia típica que conoces? O hasta si quisieras compartir, obviamente, de manera anónima, pudiéramos ponerle un avatar, una imagen concreta a ese migrante mexicano que llega a Estados Unidos y que es exitoso. ¿Cómo funciona eso? Sí, fíjate, Enrique, que es como muy difícil, aun cuando estamos hablando de un segmento muy específico de la migración, que es la migración empresarial altamente calificada de México hacia Estados Unidos. O sea, creo que simplemente con utilizar esa etiqueta, uno diría, bueno, pues ya está súper segmentado el concepto. Pero para nuestra sorpresa, lo que hemos visto triple es clic, que, se abren 20 categorías o más. exacto, es que aún dentro de ese segmento ya tan definido, pues la heterogeneidad es impresionante, ¿no? O sea, y cuando digo heterogeneidad me refiero a las motivaciones para migrar, me refiero también, por ejemplo, a el tipo de recursos personales que cada uno de estos migrantes lleva consigo en cuanto a formación, en cuanto a experiencia, en cuanto incluso, por ejemplo, características personales de demografía, si van casados o no van casados, si van con niños o no van con niños, en cuanto a su situación económica antes de partir, si
si ya, por ejemplo, van pues con una situación económica más holgada, más consolidada o no, prácticamente tienen que vender sus activos en México, su empresa en México para poderse mover a Estados Unidos. Y bueno, la lista sigue, ¿no? Podríamos continuar hablando de características que los vuelven muy diferentes. Y entonces, digamos que al encontrar toda esta heterogeneidad, nosotros encontramos diferentes subgrupos dentro del grupo de migrantes empresariales altamente calificados de México hacia Estados Unidos. Y encontramos al menos 7 grupos distintos, ¿no? Pero yo diría que dentro de esos 7 grupos, si tuviéramos que tomar, como tú me decías, como una especie de avatar que identifique al migrante mexicano o al menos de los principales, me acuerdo de la conferencia que me hiciste a favor de invitar donde presentaban este modelo de 7 categorías, ¿no? Una especie de tipología del migrante empresarial calificado. ¿Cuál de estas es la más común, digamos, la que más volumen tendría? A lo mejor muy cercana de la segunda, pero ¿cómo sería ese avatar? Sería el denominado self-made entrepreneur, que bueno, así decidimos llamarlo por sus propias características. Y la característica es que son personas que efectivamente tienen una formación bastante sólida. La mayoría de ellos tienen estudios de posgrado. La mayoría de ellos realizó, por ejemplo, sus estudios de undergrado y de licenciatura en México, pero ya el estudio de posgrado lo llevaron a cabo en Estados Unidos o en algún otro país fuera de México. La mayoría de ellos, por ejemplo, no tienen ya un legado económico, es decir, no es que lleguen a Estados Unidos y ya puedan mantener su calidad de vida prácticamente de las rentas de sus negocios o de algún tipo de herencia familiar o alguna cuestión así. Para nada, son empresarios que tienen que seguir trabajando, haciendo exitoso su negocio para poder mantener un estándar de vida que pues asegure requerimientos mínimos tanto para ellos como para su familia. Entonces, casi siempre son empresarios que ya tenían alguna experiencia previa de emprendimiento en México y que al moverse a Estados Unidos sí utilizan como un activo importante esa experiencia previa, pero en algunos casos, pues el tipo de negocio que tienen que emprender en Estados Unidos no es ni siquiera similar al tipo de negocio que estaban emprendiendo en México. Entonces, por supuesto que esa experiencia y digamos todo ese background les sirve mucho, pero muchas veces en Estados Unidos hay que arrancar y hay que arrancar casi de cero con la concepción de un negocio distinto. Entonces, lo que podríamos decir es que es gente que tiene que trabajar duro una vez que está en Estados Unidos para mantener ese estándar de vida al que estaban acostumbrados en México y que quieren seguir manteniendo en Estados Unidos, pero que al mismo tiempo, pues podrían tener, entre comillas, la ventaja de su formación, de su experiencia previa. Cuando digo formación, me refiero a que casi todos los self-made entrepreneurs es gente que es bastante fluida en el inglés, por ejemplo, y pues como todos los empresarios y todas las categorías que encontramos en esta clasificación o en esta tipología, como tú le llamabas, enfrentan también desafíos institucionales bastante complejos una vez que están en Estados Unidos, pero yo diría que sí, que si de todas estas categorías tuviéramos que elegir el avatar que tú mencionabas, pues sería el self-made entrepreneur con estas características que ya mencioné. Oye, de las historias que te han platicado a lo largo de pues, las muchas entrevistas que has hecho con empresarios en varias partes de Estados Unidos, ¿alguna que te haya llamado la atención en particular? Sí, por supuesto, muchas de ellas, pero en este momento recuerdo la historia de una persona que vive en Dallas y esta persona ya tiene, no recuerdo ahorita exactamente el número de años, pero tiene más de 15 años viviendo en Estados Unidos. Esta persona se fue muy joven, o sea, prácticamente terminó su licenciatura, vivió unos años aquí en México, trató de hacer algunos negocios aquí en México y se fue a Dallas, llegó muy joven todavía a Dallas y esta persona pues empezó a buscar por dónde, empezó a meterse en temas de consultoría, finalmente se especializó en cuestiones de relaciones públicas y esta persona es casada, tiene hijos, viven en Estados Unidos, no va y viene entre México y Estados Unidos con frecuencia porque él no tiene negocio aquí en México, o sea, todo su negocio de consultoría está ya completamente dirigido a Estados Unidos, entonces no va y viene con tanta frecuencia, pero sí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que sigue
tratando de estar muy vinculado a México. Y fue uno de los casos que más llamó mi atención por su actividad transnacional, sobre todo en cuestiones políticas. A él, por ejemplo, le interesa mucho seguir muy activo en temas de índole política y social con México. Entonces, por ejemplo, él ha sido una persona súper activa en el tema de hacer lobbying con autoridades mexicanas para permitir que el voto de los mexicanos que viven en Estados Unidos siga teniendo pues cierta influencia, cierta injerencia aquí en México, y él pues prácticamente en sus tiempos libres trata de generar como esta especie de activismo político entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, específicamente en Dallas, pues para mantener ese vínculo, pero él lo ve como un tema incluso de responsabilidad social, ¿no? O sea, no nos podemos desvincular tanto, tenemos que seguir siendo súper activos en este tema. De hecho, este caso que te estoy comentando de esta persona está clasificada como self-made entrepreneur, y esta persona me decía, a ver, Elizabeth, no es nada sencillo, o sea, yo le tengo que seguir batallando todos los días, pues para mantener a mis clientes, para conseguir clientes acá. Me decía, la competencia es ardua aquí, o sea, si yo no me pongo las pilas, o sea, hay otros 100, 200 consultores con la misma experiencia que yo, con el mismo conocimiento, que perfectamente pueden ofrecer el mismo servicio que yo. Entonces, él, por ejemplo, ya tenía resuelto todo su proceso migratorio, pero me decía, sigue siendo bastante complicado. Y, por ejemplo, algo de lo que me comentaba que también me llamó la atención, que me decía que inicialmente le costó mucho trabajo, era perder como, por así decirlo, perder entre comillas, como ese prestigio social al que él estaba acostumbrado aquí en México. Me decía, a mí fue uno de los aspectos que más trabajo me costó llegar y pues ser uno más, o sea, no es que, ay, me conoce fulanito y me relaciono con esta otra persona y por esas conexiones, pues automáticamente yo ya tengo como cierto estatus o cierto posicionamiento social. Me dice, acá soy uno más que compite con muchos otros con las mismas capacidades. Eso es por lo que a mí me llamó la atención como las características de esta persona, ¿no? Por su involucramiento transnacional y porque pues hay que esforzarse duro, ¿no? A pesar de tener recursos personales sólidos. Fíjate que, como dicen acá, it resonates with me, todo lo que comentas, por muchas razones. La primera es porque he visto, por ejemplo, personas de una escuela de negocios muy famosa en la que tuve la oportunidad de hacer un programa de alta dirección cuando vivía en Monterrey. Y hay grupos dentro de esta escuela de negocios que ya se están organizando y hasta crearon un grupo que se llama Éxodo o algo así. Y están planeando la salida de México ante la situación que hay, incluso política. Y de las cosas que llaman la atención es que la primera assumption, la primera premisa que se supone es que en un mercado tan grande, pues va a ser un poco más fácil poder ser exitoso con lo que vendamos, ¿no? Si lo vendemos en un mercado de un tamaño menor que el de Estados Unidos, pues va a ser factible. Y creo que uno de los principales retos que tenemos de adaptación los empresarios que venimos de México es darnos cuenta que las ventajas competitivas que teníamos en México, lo más probable es que sean distintas acá, porque el mercado es muy distinto, aunque sea el mismo producto y no se diga el mismo servicio, que es todavía más complejo, es distinto. Por ejemplo, en mi industria en particular, me parece que en la industria de la consultoría de negocios, particularmente en temas de comportamiento humano, México es un país, es un mercado muy joven, es decir, hay mucha improvisación todavía, hay mucha gente que se considera consultor, que no tiene, pues en México no se requiere ninguna licencia, ninguna certificación, con que te lleves bien con las personas, sepas vender bien una idea, caer bien, haberle hecho un trabajo a alguien importante, de alguna manera eso te va posicionando, pero incluso la forma en la que hacemos negocios en México, de irnos a comer 4 veces y después de ahí empezar a hablar de negocios, es algo imposible de realizar acá. Lo he visto con ejecutivos también expatriados que son exitosos en México, por ejemplo, en el área comercial, y que lo son por esta capacidad de este don de gentes que decimos en México que tienen. Y llegan a un país en el cual no hay tiempo para hacer eso, no hay forma de empezar una relación comercial así, incluso generaría desconfianza y entonces se topan con que implica rehacer prácticamente su identidad.
hasta cierto punto, ¿no? Lo que me hizo exitoso allá no será lo que me haga exitoso acá. Y creo que ahí empieza como ese primer choque de autoconcepto y implica desaprender muchas cosas que son parte de tu autoconcepto y reiniciar con algo nuevo, ¿no? Me imagino que es algo que has visto frecuentemente en estas historias. Sí, sí, claro. De hecho, esta primera parte que tú mencionabas de que pues no necesariamente, digamos, lo que te caracterizaba a ti en México y que funcionaba a lo mejor para hacer conexiones y lograr por ahí algunos acuerdos de negocio. Mientras comentabas eso, pensaba yo en que cuando nosotros entrevistábamos a estos migrantes empresarios, varios y varias de ellas hacían referencia a lo complicado que era el reconocimiento de sus credenciales, de su experiencia en Estados Unidos. Entonces, de entrada, amén de que hablemos de esto que tú comentabas, de que no puedes simplemente transferir tu modelo de negocios tal cual de México hacia Estados Unidos y pretender que por arte de magia va a funcionar. Independientemente de eso, incluso en la parte de recursos personales del propio migrante, pues muchas veces es, si no empezar de cero, sí hacer un esfuerzo que implica mucho tiempo invertido para como tú decías, reinventarte ante la sociedad estadounidense, ¿no? Recuerdo mucho el caso de una migrante muy exitosa que se ha convertido en una consultora, pues como muy activa, muy buscada, y ella me decía, a ver, o sea, yo ya me vine con licenciatura y con maestría, y además licenciatura y maestría obtenidas en México de instituciones de educación superior prestigiadas. Y sin embargo, cuando yo llegaba, presentaba mi hoja de vida y decía, bueno, pues yo tengo esta formación y además yo tengo esta experiencia porque ella ya era empresaria aquí en México, al final me decían, oye, ¿ya haces traducciones? Y era, o sea, como completamente pues devastador para ella. A ver, ¿cómo que hago traducciones? A ver, tengo toda esta formación, tengo toda esta experiencia, ¿y por qué me pides algo pues aparentemente tan simple? Obviamente no son simples las traducciones, pero no tenía que ver con su experiencia y con su formación. Entonces creo que ese es un primer desafío, ¿no? Que prácticamente tienes que reinventarte. Ella me decía, la verdad tuve que estudiar otra maestría acá en Estados Unidos y pues a base de dar a conocer mi trabajo y de tener resultados concretos y además presentar con indicadores esos resultados ante clientes potenciales, pues fue que poco a poco me fui abriendo camino, ¿no? Entonces, eso por una parte, y además de la parte de recursos personales y de obstáculos, pues está esto segundo que tú comentabas, que parece como muy evidente, pero muchas veces no cae el 20 de que no puedes transferir un modelo de negocios tal cual. Muchas veces lo tienes que adaptar por completo. A lo mejor si nos vamos a conceptos más concretos de management, o sea, tienes que hacer prácticamente un modelo de negocios que sea multidoméstico, que esté completamente adaptado a las necesidades, al perfil, a la idiosincrasia, a la coyuntura económica en este caso de Estados Unidos, o quizás no lo tienes que adaptar por completo, pero por lo menos sí tienes que trabajar con un modelo de negocios que sea transnacional, ¿no? Que tenga una parte quizás estandarizada, que te va a funcionar en México, en Estados Unidos y en otras partes, y otra parte localizada, adaptada, que va a funcionar específicamente para Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, creo que eso es muy importante tenerlo en mente. Con el tema de COVID, si uno empieza a revisar, por ejemplo, pues publicaciones periódicas o incluso así en literatura un poco más académica, en cuestiones de recursos humanos, o sea, los términos que todo el tiempo te encuentras es reskilling y upskilling, ¿no? Todo el tiempo ves esto. Y ahora que tú mencionabas, lo pensaba yo en el caso de los propios migrantes empresarios, que como tú decías, que a lo mejor ya traen pues cierto aprendizaje, ciertas cuestiones a veces muy virtuosas y otras veces pues prácticas que no son tan positivas y que traemos arrastrando y que de pronto pues al movernos a otro país tratamos de seguir con esas mismas prácticas para bien o para mal. Y creo que justamente una de las necesidades fundamentales de un proceso de migración empresarial, pues es tener esta capacidad de reskilling y de upskilling en todos los sentidos, ¿no? Lo que tú decías de vaciar la taza,
pues es simplemente un tema de reskilling, ¿no? Y aunque ahora se vuelve muy necesario, pues por la coyuntura que estamos viviendo, creo que independientemente de la situación de la pandemia, es como una especie de must para los migrantes. O sea, tienes que estar dispuesto a reformarte, tienes que estar dispuesto a estarte actualizando todo el tiempo, porque pues sí, o sea, el nivel de competencia es muy diferente en Estados Unidos de lo que es en México. No digo que sea mejor o peor, o sea, es muy diferente los términos de competencia en un mercado y en otro. Entonces, pues se necesita fuerza hacer este proceso como personal de reaprendizaje, ¿no? Fíjate que mientras escucho, pienso saco mi lado filósofo y me doy cuenta que hay una variable incluso que insisto, no había ni siquiera pensado para mí mismo. Y hay un filósofo sociólogo francés que se llama René Girard y él habla en uno de sus libros que se llama creo que se llama He visto caer a Satán como rayo. Parece esto de totalmente fuera de contexto, pero este filósofo nos habla de una teoría que se llama la teoría mimética y dice, aprendemos a desear lo que deseamos, no solo por una pulsión, como decía Freud, sino que deseamos cosas en función de lo que desea el entorno social en el que vivimos. Y de ahí viene este concepto de teoría mimética. Y entonces me quedé pensando en cómo los que tenemos una empresa en México, inmigramos a Estados Unidos, decidimos ser empresarios en gran medida por las personas con las que nos relacionábamos. Queríamos ser empresarios en algún momento en la vida porque teníamos amigos que también eran empresarios y nuestro autoconcepto giraba en torno a eso. Aprendimos a desear incluso la incertidumbre propia de ser empresario, aprendimos a desear esa identidad. Y cuando te cambias de nación, te das cuenta que esa concepción sobre ser emprendedor es distinta. Y un ejemplo muy dramático de esto es que la polarización económica en México es tan alta que es difícil encontrar trabajos bien pagados y eso hace que muchas personas dijeran, bueno, pues es que si yo quiero tener pues vacaciones 3 veces al año, si quiero tener a mis hijos en una buena escuela privada, etcétera, necesariamente tengo que ser empresario. Difícilmente una empresa me va a pagar ese estilo de vida. Y cuando llegas acá te das cuenta que no necesariamente es así. La clase media es enorme y tiene acceso a esas cosas y más. Tengo un amigo que me platicaba de que apenas se fue de vacaciones en medio de la pandemia a una casa que le prestaron junto al lago, una casa hermosa de estas que vemos en las películas, típicamente, prácticamente el lago completo para él, y que se la prestó un amigo que es electricista. y uno como mexicano dice, espérame, o sea, tener una casa en el lago, así como esas que vemos en las revistas, pues tendría que ser un empresario muy exitoso para eso, ¿no? Entonces, creo que cuando llegas acá tienes esa confrontación de, a ver, ¿realmente quiero seguir empresario por esos ideales que tenía yo? Porque probablemente acá no sea el único camino, ¿no? A lo mejor empieza por ahí, por confrontar esas creencias, ¿no? Entonces, digo, vino a mi mente esta reflexión porque creo que desde ahí empieza el cambio, por el autoconcepto mismo, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho, creo que tienes mucha razón. De las personas, por ejemplo, que yo entrevisté, pues varias me mencionaban que inicialmente ni siquiera habían considerado ser emprendedores. O sea, no todas las personas que nosotros hemos considerado para los diferentes estudios son gente que haya sido emprendedor en México y de pronto se haya migrado a Estados Unidos y haya continuado con el tema del emprendimiento. Mucha es gente que, como tú mencionabas, tenía una carrera corporativa en México, se fue como parte de esa carrera corporativa como expatriado, por ejemplo, a Estados Unidos, y ya después, por otro tipo de motivaciones, porque tú estabas mencionando eso, quizás de pronto te cae el 20 de que las motivaciones que tenías en México para ser emprendedor o para hacer una carrera corporativa, pues cuando llegas a Estados Unidos esas motivaciones pueden ser muy diferentes, dada la realidad económica y social de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos nos decían, no, pues mi caso fue así, yo tenía una carrera corporativa, llegué a Estados Unidos por temas de visado, porque quería yo quedarme a vivir en Estados Unidos, encontré que la alternativa más viable era entrar en el tema de emprendimiento para, a través del emprendimiento, hacer más fluido mi proceso migratorio, ¿no?
o la situación al revés, o sea, gente que sí era emprendedora, que se fue a Estados Unidos, trató de seguir una carrera de emprendimiento, se dio cuenta que era complicado por todo esto que comentábamos de temas de competencia, de otro tipo de concepción, y finalmente decidió a lo mejor regresar, a la vida corporativa. La verdad, esos fueron los menos casos de lo que a mí me tocó identificar, pero sí, o sea, creo que pueden darse este tipo de situaciones. Creo que es muy cierto lo que tú comentas, que las motivaciones cambian mucho una vez que estás allá. Incluso lo que nosotros hicimos en el estudio fue tratar de hacer esa distinción entre lo que nosotros llamamos home country motivations y host country motivations. Y sí, encontramos esa diferencia, ¿no? O sea, quizás pues lo que te motiva en México en cuestiones de coyuntura económica, política, social, una vez que llegas a Estados Unidos, eso que en México a lo mejor te empujó a irte, cuando estás en Estados Unidos es lo que te mantiene atado a Estados Unidos, ¿no? O sea, esas condiciones políticas, económicas. Entonces sí, o sea, creo que las motivaciones cambian mucho y justamente eso tiene que hacer también que el mindset del empresario cambie a fuerza una vez que esté allá en términos de prácticas, de conceptos de gestión, muchas otras cuestiones. Sí, no, es realmente otro mundo. Me acuerdo cuando vivía en Chicago, antes de vivir acá en Miami, un día me puse a analizar que en el neighborhood en el que estaba, habíamos solamente dos tipos de personas que teníamos autos que llamaríamos fancies, ¿no? Autos de lujo. Y éramos los indios y los latinoamericanos. El norteamericano promedio trae un vehículo normal que hace un leasing y que va a cambiar cada 2 o 3 años. Y esos símbolos, por ejemplo, que son tan importantes para nosotros como latinoamericanos, de éxito, de poder, de prestigio, etcétera, pues resulta que no valen en este contexto cultural. Incluso un día veía en una conversación, escuchaba una conversación que alguien le decía a otra persona, oye, qué bueno, está muy bonito tu Porsche, tu auto de súper lujo, y decía, siempre te han gustado los autos fancies. Y lo que está implícito detrás de ese comentario es, a ti te gustan los autos fancies, a mí me gusta bailar, y ya. Sí. No tiene una implicación como identitaria de Sí. países con baja movilidad social como México, ¿no? En donde tu estatus socioeconómico se determina por ese tipo de símbolos, ¿no? Entonces es de alguna manera una especie de reaprender todo, hasta tus referentes de quién soy y en dónde estoy parado, ¿no? Y eso me parece que es un tema que da para toda una conversación. Sí, de hecho, fíjate, también recuerdo de personas que entrevistábamos hace un momento, te comentaba justamente de eso, que decían, bueno, al inicio fue difícil como perder, entre comillas, mi estatus social que yo tenía en México. Y sí, o sea, comentaban muy a menudo eso, o sea, decían, en realidad, pues acá no es que llegues y digas, soy el doctor tal, o tengo el apellido tal, o vivo en tal lugar. O sea, acá son resultados muy concretos que están limitados a tu desempeño, ¿no? Y a indicadores muy específicos, y eso es lo que para ti va a ser tu carta de presentación, independientemente de apellido, independientemente de título, independientemente de, como tú mencionabas, a lo mejor posesión de ciertos bienes materiales, ¿no? Entonces, creo que independientemente de cuestiones de coyuntura económica, social, política, tan diferentes entre México y Estados Unidos, a ver, pues sería como muy poco realista no reconocer también la parte cultural, ¿no? Y pues sí, o sea, ellos en ese sentido pueden ser, si me lo permites, a lo mejor un poco más objetivos en su evaluación de la persona como proveedor o como cliente, y a lo mejor en el caso de México, pues por ese peso cultural, a veces nuestras evaluaciones de las otras personas como socios, como proveedores, como clientes, como distribuidores, pues tienden a ser más subjetivas porque nos basamos en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si tiene tal título, entonces automáticamente ya tiene cierta legitimidad. Pues no necesariamente, puede tener el título y no dar buenos resultados, ¿no? O si tiene tal coche, como tú decías, bueno, pues eso ya Ha a de ir lo mejor bien, ha de significar que es sí, exitoso. que tiene éxito, cuando pues no, o sea, puede ser simplemente el cascarón, la fachada, y ya que le rascas, adentro no hay nada, ¿no? Y me refiero a nada en términos de desempeño, de resultados. Entonces, sí, o sea, creo que incluso ese aspecto como tema de aprendizaje para un empresario, pues al inicio, por lo menos de su estancia en Estados Unidos, es un reto.
Claro. Fíjate que en experiencia personal, incluso cosas que criticaba de los modelos norteamericanos que llegan a México, por ejemplo, la idea de empaquetar cosas como muy orientadas a hacer herramientas muy pragmáticas. Muchos años como consultor en México decía, es que eso es una mirada superficial de las cosas porque la realidad es más compleja, etcétera, etcétera. Y claro, ahora lo entiendo después de algunos años de vivir acá, que la intención de un servicio le hace un abogado, un contador, no es crear una relación con la persona, es resolver un problema que tengo ahora mismo y por eso necesito que me hagas accesible la compra de eso, necesito comprarte la solución a este tema, necesito comprar una herramienta para administrar esto, resolver esto y demás, no una relación con un abogado que voy a tenerle confianza toda la vida. Y es un paradigma totalmente distinto, ¿no? Es una cultura, como dicen algunos autores, lineal y muy pragmática, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, oye, para terminar, Liz, quisiera preguntarte, de todas las historias que has conocido a lo largo de estos años de entrevistar a muchos empresarios y emprendedores y académicos que se han mudado a Estados Unidos, ¿cuáles crees que hayan sido el principal desafío como intrapersonal de adaptación? ¿Cuáles son los struggles que han tenido que vencer y qué virtudes crees que son las que a nivel personal les han servido para salir adelante y que podemos aplicar incluso no solo en este contexto, sino en otros, ¿no? A ver, yo creo que un aspecto es lo que tú dices, lo que tú comentabas hace un momento, esta como especie de pérdida de identidad, al menos inicialmente, que al llegar a Estados Unidos tiene que ser reformulada, tiene que ser reconstruida, o incluso tú hablabas como de una especie de reinvención, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales retos a nivel muy, muy personal, muy interno, como volver a construir los atributos de tu propia identidad. O sea, ¿qué es lo que realmente a mí como persona, como individuo, ahora me va a presentar ante la sociedad estadounidense y que además, pues sí satisfaga también necesidades internas mías, ¿no? Entonces, creo que esa reinvención es un tema necesario y es una cuestión como de reto. Y luego hablando a lo mejor como de atributos concretos de la personalidad, a ver, definitivamente la perseverancia creo que es un aspecto que define a cualquier emprendedor, sea migrante o no sea migrante, pero creo que se vuelve todavía más importante el tema de la perseverancia, pues cuando estás en un ambiente ajeno y cuando estás en un ambiente en el que en determinadas situaciones puede llegar a convertirse incluso en un ambiente hostil. Por esto que comentaba yo de temas de que no hay reconocimiento de las credenciales académicas o de la experiencia y por muchos otros temas que a mí me sorprendieron. O sea, por ejemplo, uno tiene la idea a veces de que estos temas de preconcepciones, prejuicios, discriminación, incluso racismo, pues son exclusivos de la migración poco calificada y que nuestros migrantes son los que enfrentan esa realidad cuando están allá. Y para mí fue sorpresivo que pues no, que también los migrantes calificados y altamente calificados, varios de ellos expresaban, oye Elizabeth, a ver, yo he sufrido discriminación y la he sufrido de esta y esta forma, o yo me he enfrentado a este tipo de preconcepciones, cuestiones incluso sencillas, o sea, no necesariamente tiene que ser así un acto de discriminación sumamente hostil o sumamente explícito. O sea, por ahí, por ejemplo, alguna empresaria me decía, llevo muchísimos años viviendo en Estados Unidos y muchas veces algunos de mis clientes todavía como que se burlan un poco de mi shop English, ¿no? Y de que tengo el acento súper fuerte. O sea, cuestiones tan sencillas como esas que a veces sí implican en términos de autoestima, pues un golpe, ¿no? Y la gente tiene que aprender a lidiar con ese tipo de situaciones. Entonces, creo que el tema de perseverancia para lidiar con todo eso es muy importante. Evidentemente, el tema de fortaleza, porque pues a veces es, tú lo definías como una especie de journey y pues a veces es un journey que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿no? Creo que muy importante el tema de ambición en el buen sentido, porque a lo mejor en el caso de México, no digo que sea sencillo, pero con tantito que hagamos en términos de formación, en términos de establecer contactos, redes, un network, justamente por esas diferencias socioeconómicas tan marcadas, por esa distribución tan inequitativa en México de todos los recursos, a veces con
con tantito que hagamos, pues ya estamos en otro segmento que nos da acceso a otro tipo de oportunidades, a cierto tipo de privilegios. Y pues en Estados Unidos, a pesar de que sí tienen obviamente diferencias socioeconómicas muy marcadas y a lo mejor comparado con otros países, pues todavía no podemos considerar que en Estados Unidos haya una distribución equitativa de la riqueza, pero aún con eso, si lo comparamos con México, pues tú mencionabas hace un momento, la clase media es enorme, es súper voluminosa, entonces sí necesitas tener mucha fortaleza y sí necesitas tener mucha disposición y mucha perseverancia para poder competir en un mercado de esas características, y necesitas tener mucha ambición para mantenerte en ese tipo de mercado. Y luego, para terminar, yo hablaría pues de dos atributos, ¿no? Uno, definitivamente la capacidad de adaptación, todo esto que mencionamos de reaprender, estar dispuesto a adquirir nuevos conocimientos, cambiar por completo no solo tu modelo de negocio, sino tu propio modelo mental, pues creo que requiere de una capacidad de adaptación muy, muy sólida. Y luego yo diría también, pues ya para cerrar la idea, pues tener una aversión a la incertidumbre muy baja, ¿no? Porque no sabes cuánto tiempo te va a llevar tu proceso migratorio, no sabes si efectivamente tus competencias, conocimientos, habilidades adquiridas van a servir allá, no sabes incluso la coyuntura en términos de políticas públicas de migración, cómo va a estar, si se va a volver restrictiva, si va a ser más flexible. O sea, hay un montón de variables que no están bajo el control del empresario. Y creo que lo que define a un empresario, pues muchas veces es la necesidad de control, ¿no? Entonces creo que también tener una aversión a la incertidumbre muy baja es una cuestión interna también muy necesaria. Wow, fíjate que con todo esto que nos das favor de compartir, me quedo pensando en también cómo se requiere energía para todo esto. El cuidado de la salud propia, hoy particularmente con el tema de la pandemia, pues es indispensable porque de por sí estamos fatigados en general en el mundo. Para lograr todo esto que dices, efectivamente se requiere una sobrecarga de, pues sí, de energía para tener esa aversión a la incertidumbre menor, para poder lograr esta. Creo que hay de las cosas que más pueden desgastar a un ser humano es darse cuenta que ha vivido con la marca equivocada, ¿no? Que ha creído siempre algo y que resulta que no es así. Y en el caso de los que somos inmigrantes, me parece que algo así ocurre, ¿no? El darte cuenta que estas cosas que creías firmemente y que te daban resultado, pues no es así. Y entonces se requiere energía para ese proceso de reinventarse, ¿no? Entonces, ahora lo que me parece es que esta conversación altamente especializada en la migración empresarial y altamente calificada, creo que hay muchas cosas que aplican para cualquier proceso de adaptación. Creo que muchos negocios, tanto en Latinoamérica como acá en Estados Unidos, independientemente de que no haya migración, pues están en este proceso de, oye, esto que me hacía competitivo, este modelo de negocios que tenía, esta forma de gestionar a mi gente en un mundo presencial y ahora que es virtual, pues también implica como repensar mis paradigmas más esenciales, ¿no? Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. O sea, quizás ahora porque pues yo mentalmente todo lo estoy enfocando al tema de Claro, claro, sí. migración y de migración empresarial, pero casi que si le quitáramos esa etiqueta a toda nuestra conversación, o sea, yo Aplica. creo, no sé, habría que revisar toda nuestra conversación, pero a lo mejor en un 80% lo que hemos comentado perfectamente puede aplicar para la situación cotidiana, el escenario que cualquier emprendedor enfrenta ahora, sobre todo pues en tiempos tan complicados, tan inciertos como estos con la pandemia y con todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que prácticamente podríamos trasladar todo. Ojalá que algún día algunos de los empresarios que has entrevistado lo podamos entrevistar aquí en este podcast y le vamos a titular Extreme Adaptation Journey. Porque me parece que es extremo el desafío. Eso le agregas el tema de este COVID-19, pues más aún. Algo que resultó para mí muy satisfactorio en este año tan complicado con el tema de la pandemia, en cuestiones académicas, fue ver la respuesta de los estudiantes. No pensé que sin tener esa interacción pues tan necesaria, esa interacción personal, los estudiantes pudieran tener tan buena respuesta. Y a pesar de las complicaciones tecnológicas que cada uno de los estudiantes tenían en su casa, yo misma que a veces también pues de pronto me llegaba a fallar el internet, la verdad es que la respuesta fue muy positiva, mucho interés por aprender, mucha disposición, siempre participando. Entonces, pues como académica, creo que para mí eso fue, sí, muy inesperado y al mismo tiempo muy satisfactorio. Y
pues me hizo sentir que la profesión de enseñanza pues tiene sentido. Y en el aspecto personal, pues siempre para mí ha sido muy importante contar con el apoyo de mi familia y afortunadamente siempre lo he tenido y pues este año no fue la excepción. Siempre siento muy muy cerca a mi familia y esta vez pues sucedió exactamente lo mismo bajo circunstancias diferentes, pero siempre apoyando. Y pues quizás algo curioso, pero que para mí se volvió bastante importante durante la pandemia, fue el poder disfrutar todos los días a todas horas de mi perro. Antes pues que tenía que ir a la oficina, pues evidentemente lo tenía yo que dejar y lo veía ya hasta en la noche. Y ahora pues todo el tiempo estaba ahí junto a mí mientras yo estaba dando clases, mientras estaba participando en webinars, en conferencias. Entonces pues sí, se volvió para mí sumamente reconfortante tener ahí a mi perro junto. Pues amigos, gracias por escucharnos. Gracias Liz por tu tiempo, tu generosa capacidad para compartirnos tanta información valiosa y bueno, espero que no sea la última vez que podamos platicar. No, Enrique, al contrario, de verdad valoro mucho esta invitación, es un gusto para mí y pues yo aprendo mucho escuchándote. Muchas gracias, Enrique. Gracias, saludos.